Muy buenos días para todos. Muchas gracias por compartir en este espacio de las formaciones que lidera el Centro de Excelencia Docente de Uniminuto, el Centro de Excelencia Docente AEO. Bueno, hoy tenemos unos invitados bien especiales. Ellos trabajan en centros de docencia en diferentes universidades de Colombia. No son muchas las universidades que tienen estos centros de docencia, pero hoy nos acompañan y quiero que ellos mismos se presenten. Voy a empezar por Fadia. Fadia, muy buenos días, muchas gracias por haberse aceptado esta invitación. Por favor, se presenta y nos cuenta el cargo que ocupa en el Centro de Excelencia Docente de la Universidad del Norte. Muy buenos días, Marisol, y muy buenos días a todos los participantes. Marisol, nuevamente muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, mi nombre es Fadia Couri, yo soy la directora del Centro para la Excelencia Docente de Uninorte, CEDU. Soy psicóloga de formación, con una maestría en educación. Tengo muchos años de experiencia en educación superior, pero la fortuna de hace 2 años y medio estar liderando el CEDU. Gracias, Fadia. Diego, adelante, por favor. Gracias, buenos días a todos. Buenos días, Marisol, buenos días al resto de asistentes. Mi nombre es Diego Leal, soy director del Centro para la Excelencia en el Aprendizaje, EXA, de la Universidad de AFIT. Desde allí, pues, esta es también una unidad más o menos nueva que recoge un montón de iniciativas de la universidad que tienen una larga historia, pero que como EXA, como Centro para la Excelencia en el Aprendizaje, llevamos apenas 2 años trabajando. Entonces, pues nada, muy expectante de esta conversación. Vale para todos. Hola. Gracias, Diego, muy amable. Clarita, buenos días. Muy buenos días para todos y Marisol, también muchas gracias por esta invitación. Yo soy Clara García, soy la jefe del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral de la Universidad del Rosario, que es un centro, el CEAP, que ya lleva 9 años en la universidad y he estado a cargo de él hace 5 años. Muy bien, Clarita, muchas gracias. Bueno, teníamos otro invitado a Robert, pero tal vez no pudo llegar hoy. Marcus, buenos días, bienvenido. Buenos días, hola, ¿cómo van? Saludos desde Alemania todavía, o del externado. Yo estoy encargado del externado para empujar nuestro tema, como la enseñanza y aprendizaje, metodología, currículo, todo esto. Estamos en este proceso y en el momento hay mucho interés, mucho más que antes, porque siempre, pues ustedes saben, los profesores no necesitan esto, ¿no? Es la personalidad y el resto va con el tiempo. Pero ahora, verdad, hay mucha demanda en esto y yo creo que es un buen momento para promover nuestra causa. Entonces, estoy muy feliz de estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Marcos, también por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. Bueno, hemos querido hacer un panel de los centros porque creo que en este momento los centros de docencia, donde hay centros de docencia, donde funcionan este tipo de unidades en las universidades, durante esta pandemia han cumplido un papel fundamental, porque son quienes acompañan a los profesores en su formación. Y creo ya ustedes nos van a confirmar en este panel que vamos a realizar en esta mañana, pues cómo ha sido esa tarea de los centros de docencia, de todo el equipo que conforman los centros. Hay unos centros que llevan muchos más años que otros. La Universidad del Norte fueron las primeras universidades que empezó con esta iniciativa y poco a poco nos fuimos uniendo otras universidades para formar estos centros de docencia en las instituciones y, como digo, acompañar a nuestros profesores en esa gran labor que realizan. Bueno, yo he preparado una serie de preguntas que ellos ya, nuestros invitados, las tienen para empezar con este diálogo de cómo los centros han ayudado a los profesores y han apoyado la formación de los profesores y los han acompañado durante este tiempo, que para muchas universidades, previo a que comenzáramos, hablábamos con Fadia, pues fue un poco más complejo, porque primero no tenían una plataforma o no manejaban herramientas digitales. Para otras fue un poco más fácil, aunque con algunas también obstáculos y algunas falencias, pero no fue tan complejo saltar de un día para otro la presencialidad a la virtualidad y pues manejar todo este tipo de herramientas. Bueno, vamos a comenzar por esa primera pregunta y le doy paso a cada uno para que nos contesten. ¿Cuáles han sido los mayores retos desde los servicios que presta cada centro? Si quiere, Fadia puede comenzar y seguimos. Claro que sí. Bueno, cuando estaba reflexionando sobre esta pregunta, Marisol, creo que han sido tantos que bueno, escoger a veces es un poco difícil, pero quiero como resaltar los principales.
Yo creo que uno de los principales retos que hemos tenido como centro es poder responder a ambos frentes. ¿En qué sentido? Que el centro continúe por un lado con todas sus funciones, programas y servicios, pero que al mismo tiempo podamos dar respuesta a una contingencia que se dio en un marco de actuación muy rápido. Entonces, por ejemplo, desde el CEDU, en marzo, tuvimos que dejar en stand-by todos nuestros programas y servicios para podernos enfocar en el acompañamiento a los profesores para sus clases remotas en un primer semestre y ahora justo en el intersemestral para las clases en línea del segundo semestre. Y era muy, hasta lindo, curioso y lindo, porque los profesores, a pesar de la situación, querían en algunos casos seguir con sus programas y en su momento nos tocó decirle, profesores, no podemos continuar con los programas en estos momentos porque todo el equipo y todos los esfuerzos están en este otro acompañamiento. También tuvimos que dejar, por ejemplo, procesos de acompañamiento individual con profesores que iban excelente, también un poco frenados. Creo que otro de los retos fue modificar también nuestros planes de acción en la misma línea. Teníamos muchos planes interesantes, trabajos con universidades, conferencistas, unos proyectos transversales como justamente la virtualización, una acreditación. Entonces también todos esos planes en algún momento para podernos enfocar en el acompañamiento fue dejarlo frenado. Otro de los retos, yo creo que es la cercanía con el docente. En el CEDU somos muy cercanos a los docentes, nos gusta mucho el trabajo en comunidad y de hecho es un centro muy presencial. Entonces, en este escenario, esa cercanía, el no poderlos ver, en cómo mantener conectados a los docentes, fue otro reto y también para nosotros que todo es voluntario en el CEDU, casi que este acompañamiento fue un poco como, bueno, profe, tienes que ir al acompañamiento porque tienes que preparar tus clases remotas, porque hay que hacerlo, por obviamente la calidad y la excelencia para nuestros estudiantes, el aprendizaje para nuestros estudiantes. Pero entonces era eso entre el carácter voluntario del CEDU, pero un poquito como obligado, como que sí, somos voluntarios en el CEDU, pero, profe, tienes que ir a preparar. Y un poco yo creo que uno de los mayores retos y que incluso con el equipo fue complejo es que nosotros en el CEDU cada espacio que tenemos lo aprovechamos para introducir como ideas diferentes, poner a reflexionar al profesor, algo que nos dice enseguida nos agarramos de ahí para hacer el acompañamiento. Y en estos momentos sabíamos que no lo podíamos hacer en ciertos momentos o que estuviéramos viendo una práctica que sabíamos que podían innovar el profesor, que podía mejorar, no lo podíamos hacer porque los profesores estaban con tantas variables y con tantas cosas al mismo tiempo que teníamos que priorizar. Entonces el profesor decía, bueno, no, yo quiero hablar media hora. Nosotros trabajamos en seco. Dale, profe, habla media hora, pero vamos a introducir esto. En otro momento le decimos, no, profe, pero mira, así no aprenden los estudiantes, vámonos por aquí, ¿qué te parece esto? Otro. Entonces para el equipo incluso fue duro en que íbamos a veces un poco en contra de nuestra naturaleza y de lo que siempre hacemos y nos tocó priorizar por el bienestar también pues, de los profesores y entendiendo que esta situación estaban aprendiendo muchas cosas al mismo tiempo y muy rápido. Muy bien, yo voy tomando nota aquí de todos esos retos. Clarita, ¿quiere continuar, por favor? ¿Cómo se vivió en la Universidad del Rosario? Yo creo que al igual que en la Universidad del Norte tuvimos ese doble papel al principio de apoyar esta transición rápida con los profesores, pero también pensar en nuestra propia transición, que significaba que nuestros acompañamientos, observaciones de clase fueran ahora en acceso remoto, que fue todo un reto. Pero digamos, lo logramos sacar bastante rápido en las primeras semanas y después nos enfrentamos frente a un reto mayor y era, listo, todos nuestros profesores están formados, ya todas las clases en acceso remoto están corriendo, pero hay que pensar las pedagogías más allá de lo que habían diseñado los profesores. Ellos tuvieron que botarse al agua, habiendo hecho un diseño para lo presencial, y todos lo adoptaron lo mejor posible, pero ahora nuestra misión un poco era ayudarles a pensar en pedagogías mucho más pertinentes para ese nuevo escenario y mucho más empáticas, que fue lo que nos empezamos a dar cuenta también en todas las universidades, de cómo ese componente emocional estaba afectando tanto a profesores como a estudiantes y cómo teníamos que incorporar eso. Así que creo que nuestro reto grandísimo fue pensar en diferentes formas de acompañar a los profesores individualmente y también por grupos temáticos, en cómo hacer que ese acceso remoto realmente fuera una experiencia mucho más enriquecida. Yo lo resumiría como en ese gran reto que tuvimos en el semestre. Muy bien, ¿y cómo fue ANAFIT, Diego?
Bueno, yo creo que esos son temas en los que tenemos muchas coincidencias, obviamente. Yo agregaría a lo que ya se ha mencionado, pues una situación particular que tuvimos nosotros, y es que para el centro EXA, tal vez junto con la dirección de informática, tal vez fueron las áreas en las que recayó inicialmente la mayor responsabilidad en relación con reorganizar todo el servicio educativo de la universidad, digamos, con tratar de dar línea y dar pistas respecto a cuáles eran los caminos posibles para hacer ese tránsito rápido hacia una enseñanza remota de emergencia, y también poder aclarar, digamos, hacia dónde nos estábamos moviendo, que en realidad no nos estamos moviendo hacia una educación virtual en el sentido en el que la hemos entendido en EAFIT desde que empezamos con ella, sino hacia un ejercicio más de emergencia, y sobre el cual teníamos que ir iterando para ir mejorando esa experiencia tanto de profesores como de estudiantes. Entonces, creo que ese fue uno de los grandes retos, la adaptación rápida que tuvimos que tener para dar respuesta como a una necesidad mucho más amplia de la universidad. Eso nos obligó también a, pues, de un día para otro y de manera muy, muy acelerada, terminar en contacto con, digamos, todas las áreas de la universidad y con las problemáticas que aparecen desde cada una de ellas, y que se van proyectando a lo largo de las semanas y de los meses. Entonces, para nosotros como centro, digamos que nuestro espectro de trabajo también se amplió de una manera muy, muy notable, donde pues ya tenemos que estar en interlocución con cómo va el avance en las matrículas, qué implica eso desde el punto de vista de la oferta de servicios educativos en el campus que vamos a tener para el segundo semestre, cuáles son las pruebas en las cuales hay que acompañar las áreas técnicas y de logística de la universidad, y los análisis financieros que hay que hacer para poder pensar en qué se despliega, cuándo, en fin. Ha sido un periodo de adaptación. Tal vez uno de los retos conexos con eso ha sido el volumen de trabajo que ha aparecido. De un momento a otro, nuestro volumen de trabajo se triplicó fácilmente y se aceleró. Tal vez es una cosa común para muchos de nuestros centros. Lo que pensábamos que iba a ocurrir en semestres, años, de un momento a otro empezó a ocurrir en semanas, y empezó a ocurrir de una forma para la cual tal vez no nos habíamos organizado originalmente. Tal vez un reto gigante ahí, en relación con eso que les estoy mencionando, es pues la necesidad de actuar hoy pensando en el futuro inmediato y en el de largo plazo. EAFIT tomó una serie de decisiones para organizarnos. Entonces, EAFIT en ese momento tiene un comité de reacción, un comité de resiliencia, un comité de reinvención, y nosotros como Centro para la Excelencia del Aprendizaje tenemos un pie en cada uno de esos comités, en planear cómo reaccionamos frente a la contingencia, en planear cómo vamos a ser resilientes en la oferta educativa para el siguiente semestre, los semestres venideros, y cómo vamos a reinventar la universidad, pensando en nuevos modelos de operación, nuevos modelos de negocio, nuevas ofertas que nos permitan aprovechar y capitalizar mucho lo que está ocurriendo en este momento. Así que hay un reto gigante, poder actuar hoy, pero pensando y construyendo hacia el futuro inmediato y el de largo plazo. Lo último que yo quisiera mencionar allí es otro reto grande, el poder escuchar y entender la situación del docente. Al menos de nuestros docentes en particular, empezar a entender que, digamos, el pensar en diplomados, en unas experiencias muy largas de formación, pueden tal vez ser pueden no ser lo que los docentes más necesitan en este momento. Entonces creo que esa cercanía, esa empatía para tratar de entender cuáles son las necesidades reales y los tiempos disponibles para los profesores, entender su situación, sus cargas, sus limitaciones de tiempo y sus capacidades también, ha sido retador. Creo que nos ha obligado a, en realidad, acercarnos mucho más a ese usuario, por llamarlo de alguna manera, y empezar a diseñar desde allá, no solo desde los contenidos y las expectativas formativas que pudiéramos tener originalmente. Gracias, Daniel. Y Marcus, ¿cómo se vivió esto en la Universidad del Externado? Pues en Externado no hemos mucho experiencia, habíamos tenido mucha experiencia con esto, es mucho muy autodidáctico en términos de pedagogía, y entonces teníamos que saltar en el agua frío, como se dice en alemán,
Y no tenemos un centro para la enseñanza, estamos en el proceso, exactamente lo que estoy haciendo ahora, pero trabajamos mucho con el Centro para la Educación Virtual y ellos están muy profesionalizados y pues trabajaron día y noche en estos asuntos, ¿no? Entonces muchas capacitaciones, muchas... pues todo de un día a otro en Zoom, entonces teníamos que hablar sobre evaluación, eso era un punto muy importante también, todos son jurídicos y banqueros, entonces ellos están más exactos con estas cosas, entonces tenías que posponer todas las evaluaciones hasta el fin del año, porque no queríamos, digamos, arriesgar que alguien que fallaba en su curso se quejó, demandas, etcétera, etcétera, eso era un punto. Y pues cosas técnicas también. ¿Quién paga para los datos? Hay muchos que son medio tiempo, hay gente que es como de cátedra y estos datos, una reunión Zoom saca muchísimos datos, entonces eso era un tema también que no se ha mencionado. ¿Qué más? Un tema que teníamos que es como que más con familias y niños, ¿no? Porque especialmente en términos de espacio, los niños siempre están en la casa también, hacen ruidos, preguntan algo, entonces digamos, esta cosa entre profesión y casa se rompe un poco con la virtualidad en general, pero más en el momento que están como inmediato, entonces eso era un tema también. Pues el resto es como lo mismo, ¿no? Es como estamos en el mismo barco. Muy bueno, yo les cuento un poco de la experiencia de Uniminuto. Bueno, pues Uniminuto, ustedes saben que Uniminuto tiene 27 años y 12 años ya venía trabajando la distancia. Entonces quizá fue un poco más fácil, aunque con algunos obstáculos y algunas cosas que tuvimos también que sortear, un poco más fácil saltar, digo yo, o pasar de la presencialidad a la virtualidad. La mayoría de los estudiantes, el 70% son estudiantes a distancia o estudiantes que están en la virtualidad y tenían tutoría los días sábados, entonces casi que fue cambiar esa tutoría presencial del día sábado por alguna actividad virtual, pero prácticas en responsabilidad social, por ejemplo, pues se tuvieron que suspender porque tenían que ir a campos de práctica y esto no lo podían hacer. O algunas otras actividades, como por ejemplo los de ingeniería agroecológica, que su campo es el campo, los de ingeniería civil, este tipo de profesiones, de carreras, pues ahí hubo algunas cosas que hubo que mejorar y otras que cambiar y otras que adaptar, como ustedes también nos lo han comentado. Veníamos ya trabajando con una plataforma en Moodle, entonces también eso fue un poco más fácil para el manejo de nuestros estudiantes, de los profesores, pero de todas maneras nos ha tocado también aprender en el camino, aprender o el manejo de nuevas plataformas. Dio la casualidad que estábamos utilizando Office en ese momento, entonces de las sesiones Collaborate que normalmente veníamos trabajando, pasamos a Teams, pasamos a Meet, en fin, hicimos algunos cambios, pero ahí vamos, todavía pues la universidad no ha decidido si vamos a volver, si vamos a volver con alternancia, eso no se ha decidido todavía sigue pues en estudio, y como todas ustedes, pues los profesores formándonos en algo que destaco, que pasó en Uniminuto y creo que también en las otras universidades, es que todo el mundo le encantó la virtualidad, entonces fue la proliferación de webinars, de conferencias, de talleres, todo el mundo, y eso la agenda se copó por completo, pero bueno, ya los profesores pues tienen todo un abanico de posibilidades para mirar de acuerdo con sus necesidades y su disponibilidad de tiempo en qué participar. Es un poco como el contexto general de lo que pasó en Uniminuto. También muchas universidades, creo que ustedes también lo han hecho, se volvieron padrinos de otras universidades que no tenían experiencia en distancia. Aquí estamos con centros de docencia y con representantes de universidades que son netamente presenciales, a diferencia de Uniminuto, que pues tenemos ya estos años trabajando en la distancia. Bueno, voy con la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron esas buenas prácticas realizadas hasta el momento que ustedes consideren que son buenas prácticas y que les funcionaron en medio de esta pandemia? Si quiere empezar Marcus para irnos ahora de atrás hacia adelante. ¿A qué refieres exactamente? ¿Como técnicamente o didácticamente o en qué? ¿En la comunicación? Las dos. ¿Qué creen ustedes que fue una buena práctica? Por decir, una formación rápida de los profesores o la implementación de una plataforma. Pues yo trabajo mucho con Moodle, obviamente,
Yo puse muchos documentos en Moodle y también hizo mis evaluaciones más auténticas, no tradicionales, entonces menos exámenes, más trabajos preparando textos, más presentaciones por parte de los estudiantes. Pues, ¿qué más con buenas prácticas? ¿Verdad? Yo he enseñado bastante tradicional con eso, todavía de virtual, ¿no? Lo que me faltó era digamos, todos los otros canales de la comunicación visual, digamos, moverse en el espacio y tener, digamos, la retroalimentación. Yo estoy muy dependiente de esto, si el grupo funciona, si hay música, por decirlo así. Eso es muy frío en un sentido. Ya tú escuchas, preguntas, ¿me has que escuchar? ¿Estás allá? Y todo este ritmo se daña un poco. Entonces, eso es lo único, ¿verdad?, que yo creo no podemos reparar y no hay reemplazo para esto, pero pues eso sería mi práctica, ¿verdad? No he experimentado nada revolucionario por contar. Muy bien, Marcos, gracias. Diego. Bueno, de parte nuestra, yo quisiera referirme tal vez a 4 puntos. Uno, la importancia de las decisiones rápidas focalizadas, digamos. En nuestro caso, por ahí sería el 13 de marzo, el 12, el 12 de marzo, pues nuestro rector tomó la decisión de llevarnos a un entorno remoto y una semana después, un par de días antes de que se declarara la contingencia y la emergencia sanitaria, también se tomó la decisión de hacer cierre de la universidad. Y esos 2 días, esos pocos días previos, marcaron la diferencia para nosotros, nos permitieron organizarnos y desplegar un montón de cosas a una alta velocidad, así que creo que una buena práctica, digamos, tiene que ver con esa capacidad institucional de tomar decisiones rápidas y de orientar cuáles son las rutas que vamos a seguir. En nuestro caso, desde hace ya varias semanas se tomó la decisión de tratar de regresar con mecanismos de alternancia, metodologías híbridas, y estamos en eso. Entonces, digamos que esa orientación también nos ayuda a todos a ubicarnos rápidamente en el panorama, entender qué no sabemos y sobre qué necesitamos aprender rápidamente y empezar a dar los pasos en ese sentido. Otra cosa que yo destacaría como una práctica importante es el promover ese colegaje entre profesores. En nuestro caso, creo que pues el centro obviamente estuvo allí para apoyar un montón de acciones, pero el colegaje y ese trabajo conjunto entre los profesores fue decisivo. Lo que sí pudimos vivir afortunadamente fue un entorno muy abierto y muy pues de inclusión, digamos, de detectar quién no sabe, de generar espacios informales, formales para identificar quién necesita ayuda y el que sabe un poco más ofrecerla. Eso ocurrió muchísimo y sigue ocurriendo, y creo que es una práctica interesante porque no se trata solamente ya de una responsabilidad que tiene un centro solamente, sino de un espíritu de colaboración en una institución cuando vamos todos en una misma dirección. En relación con eso, porque también el liderazgo de nuestros decanos ha sido decisivo. Los líderes de nuestras escuelas pues han tenido un papel importantísimo desde el inicio en la creación de grupos por escuela, por departamento, para mantener la conversación entre los profesores, para apoyarse respecto a temas técnicos de vamos a comprar tal tableta, cuál es la mejor y en dónde se consigue, hasta tengo problemas con el horario, no sé qué hacer con los estudiantes, y lograr que poco a poco esa información vaya fluyendo y nos vaya enriqueciendo a todos. Entonces, eso me conecta también con lo que mencionaba ahorita, de poder entender un poco más la situación del docente y como desplegar múltiples canales que nos permitan capturar no solo, digamos, el relato y la vivencia de quienes están más cerca a los centros, que uno siempre tiene un grupo de profesores, al menos en nuestro caso, hay un grupo de profesores que están muy cerca del centro, que pues participan en todas las actividades, hacen un montón de cosas con nosotros, y hay otros que están un poco más alejados. El encontrar canales diversos que nos permitan
movilizar la información y entender de lado y lado en dónde está cada cual es importante. Entonces, una práctica creo que positiva que tuvimos también allí fue poner en marcha un plan padrino. En ese plan padrino, personas de las áreas administrativas y también de las áreas académicas estuvieron encargándose, digamos, acompañando, apadrinando a grupos de profesores. Pero ese padrinazgo no era, digamos, el padrinazgo o coaching del gurú que sabe mucho más y que le dice cómo se hacen las cosas, sino simplemente esa persona que está atenta a lo que va pasando, a canalizar las inquietudes, a decirle yo no sé, pero venga, le cuento quién de pronto sabe. Y generamos una estructura en varios niveles en donde había una serie de facilitadores que trabajaban con padrinos y una serie de padrinos que llegaban alrededor de 2.000 docentes de la universidad. Entonces, ese tipo de estructuras también fueron buenas prácticas. Yo cerraría tal vez mencionando, no sé si como práctica, pero algo que me parece importante compartir y es como la búsqueda de mínimos viables en un entorno tan saturado de información como el que estás mencionando, Marisol, donde hay 20.000 webinars para cada cosa, donde hay 30.000 herramientas, donde todos los vendedores están llegando a la carrera a ofrecer la siguiente herramienta que va a solucionar todos los problemas de la docencia, pues lo que tenemos es un entorno donde es muy difícil separar el ruido de lo realmente útil y donde no hay tiempo suficiente para hacer todo lo que uno quisiera. Entonces, pensar en mínimos viables que nos permitan decir, mire, tal vez mi curso no se va a transformar a fondo, pero sí vamos a hacer estos cambios y sí vamos a dar estos pasos en los próximos meses, semanas, semestres, para ir mejorando la experiencia y siendo más conscientes del papel que tenemos en el despliegue de esas experiencias de aprendizaje. Para nosotros se ha vuelto importante. Creo que también es una forma de darle tranquilidad a los profesores. No es el reto no es inalcanzable, sino que hay pequeños pasos que podemos dar y si acordamos unos mínimos viables, pues eso nos permite a todos avanzar en la dirección que queremos, dando pequeños pasos que nos permitan ganar confianza y arriesgándonos cada vez más. Gracias, Diego. Clarita. Bien, yo sumaría a lo que han mencionado hasta el momento la importancia de experimentar, pero con un proceso reflexivo continuo. Para nosotros fue muy importante, como buena práctica, primero acompañar a los profesores, y esto no fue solo desde el CEDAP y desde las otras unidades centrales, sino desde una estrategia de monitores DAR, monitores de acceso remoto, que fueron estudiantes que en una convocatoria dijeron, yo quiero ayudar, yo soy muy bueno con estas herramientas y puedo ayudar a mi profesor. Y ahí vimos ese tema de no solo compartir buenas prácticas entre profesores, sino cómo entre estudiantes y profesores también se empezaron a apoyar. Los profesores con toda la apuesta, obviamente temática, disciplinar y pedagógica, pero los estudiantes también desde todo lo que podían aportar y mostrarle nuevas posibilidades a los profesores. Eso para nosotros fue un plus súper importante y algo que vamos a mantener entonces para los siguientes semestres. Otro tema importante fueron las encuestas. Nosotros hacíamos las tradicionales encuestas de evaluación de los cursos y los profesores, y lo que hicimos fue transformarlas en unas encuestas reflexivas, aprovechando esta transformación de acceso remoto. Y fue muy interesante también porque llevamos a los estudiantes no solo a evaluar al profesor y en su clase, sino piense usted cómo ha reaccionado ante esto, qué tanto ha apoyado a sus compañeros, a sus profesores, qué tanto ha aportado, qué tanto se ha adaptado, qué le ha costado. Y eso nos permitió tener información para tomar muchas decisiones en estos comités que menciona Diego, donde estamos tantas unidades mirando un mismo tema, que pudiéramos ver, ok, hay unos temas de depresión importantes, hay unos temas pedagógicos que hay que mirar, hay unos temas tecnológicos que hay que resolver. Todo eso nos lo dio un mismo instrumento y creo que es una muy buena práctica que nos ayudó como a tomar decisiones muy rápidas. Y otro tema que nos ayudó también mucho fue nuestra estrategia, nuestra dirección de estudiantes tiene una estrategia de trayectorias individuales de aprendizaje y es un acompañamiento particular para cada estudiante para el desarrollo de sus competencias transversales a lo largo del programa, y tiene para esto unos gestores de permanencia. Estos gestores para nosotros fueron súper importantes
porque nos ayudaron a identificar junto con los profesores, los decanos, los directores de programa, esos casos puntuales que necesitaban que actuáramos a tiempo. Entonces eso nos permitió también mirar cómo la información, tanta información que fluye, hace que los profesores tengan unas ideas en la cabeza que a veces hay que focalizar. Entonces un profesor dice, pasamos a acceso remoto, ya no tengo la misma interacción con mis estudiantes, vamos a ponerles más trabajo. Y vamos a ponerles más trabajo, es que 14 profesores pensando lo mismo hacen que el estudiante tenga una sobrecarga académica impresionante. Entonces, poder detectar eso a tiempo y decir, ok, vamos a mirar entonces cómo hacer algo más lograble para todos o cómo vamos a abordar la evaluación, porque definitivamente no lo vamos a poder hacer así, fue muy importante con estos gestores. Muy bien, Fadia, y desde la Universidad del Norte. Claro que sí, bueno, yo lo miraría desde 3 ejes, desde el acompañamiento, desde la gestión del centro y desde el equipo. Yo creo que desde el acompañamiento nuestro énfasis es que el centro y el foco era lo pedagógico. Sabíamos de la ansiedad de los profesores llegando a pues querer entender la herramienta y saber utilizar la herramienta, pero lo veíamos más como es la tecnología, como un medio para justamente lograr resultados de aprendizaje. Entonces insistíamos mucho a los profesores en lo pedagógico. Obviamente hicimos todo el acompañamiento para lo tecnológico, con monitores tecnológicos, con talleres, etcétera, pero siempre nuestro foco era, bueno, ¿cómo hacemos que el estudiante aprenda en esta situación de aprendizaje y en este ambiente? Eso fue importantísimo. Lo segundo, yo creo que a nivel del acompañamiento fue la calidad con el docente, así como mencionaba Diego. O sea, teníamos que entender que por más que el docente tuviera un reto también de poder transformar su clase, justamente él también estaba viviendo paralelamente su situación de la emergencia, la contingencia, los familiares, la cuarentena. Entonces también en estos momentos yo creo que el factor humano no se nos puede olvidar en una situación como esta, y parte de nuestro rol como centros es justamente comprender a ese docente, escucharlo, acogerlo y decirle, profe, te entendemos, pero aquí estamos para acompañarte y vamos a lograrlo. Eso fue fundamental para nosotros y de hecho los docentes nos agradecen que encontraron dentro de toda la contingencia y la cuarentena y la situación ese apoyo. Nos funcionó muy bien colocar un asesor del CEDU por departamento. Acá nosotros tenemos divisiones que serían como las grandes facultades y ya los departamentos que son como las áreas específicas donde están los profesores, y colocamos un solo asesor CEDU por departamento. Esto nos permitió una construcción conjunta con directores y decanos, entender la naturaleza del área mucho más rápido, comprender cuáles eran las dificultades y retos que tenían esos profesores particulares. Entonces esto fue importante y así también los profesores y los directores no se perdían intentando navegar entre toda la estructura del CEDU, sino siempre canalizándolo a través de una sola persona. Y en este acompañamiento la página web de recursos también fue fundamental. Obviamente es un equipo limitado, en Uninorte son 1.300 profesores, más todos los de posgrado. Entonces, tener una página web donde montábamos los tutoriales, los webinars que hacíamos, incluso los formatos y el proceso, fue muy importante. A nivel de la gestión, creo que lo han mencionado y fue justamente esta comunicación constante y articulación con todas las áreas. Esto fue fundamental, absolutamente fundamental, el poder estar en comunicación con directores de departamentos, decanos, la vicerrectoría académica, el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil, tecnología, y poder tomar decisiones en conjunto. Es decir, el CEU tenía una información desde los profesores, pero el Centro de Recursos tenía otra desde los estudiantes, al igual que Bienestar, de TIC. Yo creo que todos los días hablo con tecnología para resolver algo o para ver cómo ellos siguen apoyando en este proceso. Eso creo que en esta situación se hace mucho más necesario y creo que todos vivimos que la gestión fue mucho más rápida. O sea, en general la gestión con estas oficinas y la velocidad a veces de las universidades que es un poco lenta, aquí el trabajo articulado ha sido maravilloso. Y finalmente, desde la tercera perspectiva que es del equipo, yo creo que en estas circunstancias, pues obviamente, como también estaba mencionando, cayó mucha responsabilidad y muchísima gestión en el rol de un equipo como el CEDU. Entonces, yo creo que como líderes de centros es importante cuidar ese equipo. Es decir, que también preocuparnos por el bienestar, porque al fin y al cabo son los que van a estar de cara a los profesores y tener muchos espacios de formación. O sea, tenemos que aprender muy rápido, intentar, como tenemos un asesor por departamento, que todos estuviéramos, digamos, a un mínimo nivel, entonces ir todos de la mano aprendiendo, bloqueábamos sesiones para nosotros aprender, formarnos y así poder dar un mejor acompañamiento a los profesores.
Bueno, gracias, Fadia. Antes de contarles las buenas prácticas de Uniminuto y estos retos que hemos tenido como centros, quiero darle la bienvenida a Robert Pardo. Él es de Chile. Bienvenido, Robert. Me acaba de decir que había estado sin internet, pero ya está aquí con nosotros. Entonces vamos a retomar, si me permiten ustedes, queridos invitados, con Robert para que nos cuente esa experiencia desde Chile, desde la universidad donde él trabaja, cómo se vivió. La primera pregunta que hicimos, Robert, es pues, ¿cuáles fueron los mayores retos de los servicios que presta el centro que usted dirige? Sí. Bueno, ya se refirió Marisol, mil disculpas por no haberme podido integrar antes. Estamos con estas vicisitudes de la disponibilidad de Internet, así que, bueno, encantado de estar con ustedes. Yo dirijo el Centro de Aprendizaje de la Universidad Adolfo Ibáñez y además dirijo la REDCAT, que es la Red de Centros de Aprendizaje de Chile. Somos casi 40 instituciones de educación superior de todo tipo. Bueno, particularmente en nuestro caso, ya a mediados de marzo y como en muchos lugares nos fuimos sin tener mucha preparación a nuestras casas a teletrabajo y a los estudiantes a sus casas a tener sus clases en esta modalidad de continuidad de aprendizaje. Nuestros estudiantes de primer semestre ni siquiera tuvieron la posibilidad de tener clases. Los estudiantes de otros años sí habían alcanzado a tener una semana de clases en el momento en que nos fuimos a continuidad de aprendizaje. Bueno, a partir de allí lo que hicimos y que yo diría dependía también mucho de qué plataformas tenemos. Nosotros tenemos básicamente un Moodle que se llama Webcursos, pero no teníamos herramientas sincrónicas. La decisión inicial para darle estructura al proceso fue mantener los tiempos, mantener el horario, que eso yo sé que muchas universidades también hicieron lo mismo. Hay algunas que sé que también tuvieron periodos en que suspendieron las clases para poder hacer preparativos y allí tuvieron un modo un poco distinto de enfrentarlo, pero aquellos que al día siguiente continuamos con las clases en esta modalidad de emergencia, en general sostuvimos los horarios y esos horarios fueron llenados con encuentros sincrónicos. En nuestro caso optamos por la plataforma Zoom y inmediatamente creamos talleres. Afortunadamente nosotros veníamos en el centro desarrollando un proyecto ya hace un año de convertir las ayudantías cara a cara a ayudantías 100% en línea. Y precisamente para eso habíamos creado mucho material y habíamos creado también talleres de Zoom, porque estábamos utilizando Zoom. Por lo tanto, en ese sentido, no nos pilló tan de sorpresa, por lo menos, la decisión de la herramienta. Indudablemente, tuvimos todo que sostener también el hecho de utilizar esta herramienta con capacitación y creamos 2 cursos. Bueno, este curso que ya lo teníamos hecho e inmediatamente levantamos un curso de aprender y enseñar en entornos virtuales. Durante las 2 primeras semanas. Bueno, vamos a ver si Robert se puede volver a unir. Creo que tiene problemas de internet normal en estas plataformas, normal. Es más, yo siempre me pregunto cómo es posible que internet se mantenga vivo con miles y millones de personas conectadas. Bueno, mientras Robert soluciona su problema, ya nos estaba contando pues de algunas formaciones que ellos implementaron al iniciar para que todos los estudiantes y profesores, supongo yo, en la universidad estuvieran muy prestos para el manejo de estas plataformas. Bueno, voy con la siguiente pregunta.
Y es ya la última para ir ya cerrando. Pero bueno, antes les quiero contar qué se hizo en Uniminuto, qué podemos considerar esas buenas prácticas. Yo creo que muchas de las que ustedes han mencionado también las implementamos en Uniminuto. Y de un momento a otro, Campus Virtual, que es el área que maneja todo el campus de la universidad, pues puso a disposición todas las herramientas, todos los recursos que siempre lo había tenido. Pero claro, llega este momento de la pandemia y es cuando los profesores de presencial dicen, uy, existía esto, no lo conocía porque no estaban acostumbrados a hacerlo. Entonces también fue un trabajo en equipo grandísimo, también como lo mencionaba Fadia, como lo mencionaba Clara y todos acá, de todas las unidades de la universidad, en donde nos articulamos y dijimos, bueno, aquí vamos a hacer formación en esto, vamos a mirar cómo se maneja esta herramienta para ponerla a disponibilidad de los profesores, de los estudiantes, bienestar institucional. Yo creo que fue un trabajo conjunto y nos dimos cuenta también, creo yo, en todas las universidades, cómo somos de fuertes cuando nos unimos, trabajamos en equipo y nos articulamos. Eso ha sido una buena práctica y muchas de estas situaciones que se han presentado les hemos incluso pedido a los profesores que nos las cuenten. En el encuentro que se hace de prácticas pedagógicas innovadoras que lidero desde el Centro de Excelencia Docente, pues también les he pedido a los profesores que documenten esa práctica que pudieron haber vivido en este tiempo de pandemia. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y ya, como les digo, finalizando, mientras si Robert puede de nuevo conectarse, nos avisa, Robert, aquí estamos pendientes. Las lecciones aprendidas. Fadia, tenemos las lecciones aprendidas. Claro que sí, bueno, pero no sé si Robert ya está... No, volví, pero también por temas de tiempo, para cerrar simplemente, la capacitación, bueno, hemos trabajado con Zoom y ahora lo que estamos haciendo es un énfasis en el rediseño para partir el segundo semestre. Terminamos bien el primer semestre trabajando con Zoom y gradualmente yéndonos hacia un trabajo más asincrónico que pone menos carga, menos estrés tanto en profesores como en estudiantes. Así que en este momento estamos ya a puertas de comenzar un nuevo proceso de capacitación, pero ahora para ya un rediseño con un poco más de tiempo. Y bueno, con todos los apoyos, tuvimos que comprar computadores, comprar internet para los estudiantes, también los apoyos de salud mental, tanto para profesores como para estudiantes, que han resultado sumamente importantes. Tengo que decir, eso sí, con esto cierro, que hemos sido afortunados dentro de Chile. Chile no estaba preparada, su internet, lo acaban de ver, no estaba preparada para esto. Y tiene mucho problema, y sobre todo las universidades que no son de ciudades importantes. Las universidades regionales, hay regiones completas que tienen solamente iluminado el 50, el 40% del territorio. Por lo tanto, muchas universidades de regiones sus estudiantes literalmente no pueden acceder ni a señal de celular por internet, ni a señal por cable. Así que eso, nuestra realidad es una realidad muy afortunada, a la cual también le pusimos trabajo, pero hemos tenido suerte. Otros con el mismo trabajo no han podido tener desafortunadamente estos resultados. Así que, bueno, agradecido de poder contarles también nuestra experiencia. Muchas gracias, Robert. Bueno, vamos con esas lecciones aprendidas ahora sí, Fadia, por favor, gracias. Listo. Entonces, bueno, justamente retomo algo que mencionó Robert, porque para nosotros ha sido al contrario. Nosotros cuando nos fuimos a remoto teníamos la conceptualización o estábamos guiados por las buenas prácticas en educación virtual, donde sí se combinan los momentos y las actividades de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas. Y creo que uno de los aprendizajes para la universidad es que justamente nuestra población es un estudiante de 16, 17 años que eligió una educación presencial y que le estaba faltando esa figura o rol del profesor mucho más presente y cercana a través de una sesión sincrónica. Entonces, justamente la estrategia para el segundo semestre es poder enfatizar esas sesiones de acompañamiento con el docente y disminuir un poco, también lo que mencionaba Clara con la carga de trabajo y balancear, disminuir un poco las actividades asíncronas.
Eso, o sea, partir desde el estudiante en su realidad y desde lo que él había elegido, creo que es una de las mayores lecciones como universidad. Una segunda, ya desde el acompañamiento, y también como mencionaba Diego, fue priorizar. Nos estaban llegando todo lo posible en herramientas, soluciones, a los profesores les estaba llegando información por todas partes. Entonces, una de las cuestiones que nos funcionó muy bien fue priorizar. Si nosotros conocemos en el CEDU 8 herramientas, pues a los profesores tal vez les mostramos a la generalidad de los docentes 2. Le decimos, profesor, esto sirve para esto, para no saturarlos a ellos y ayudarlos a transitar un poco en este mundo con tanta información que les está llegando. Y ya entonces los profesores un poco más avanzados, pues a eso sí les vamos sugiriendo otro tipo de actividades, de herramientas, pero sí priorizar muchísimo. También a nivel de áreas, yo creo que como centros usualmente, especialmente en Colombia, tenemos un enfoque muy general del acompañamiento que hacemos. Y justamente al haber colocado un asesor por departamento, comenzamos a entender más las necesidades particulares por el área. Entonces nosotros hicimos un esquema de acompañamiento para todos y después, por ejemplo, a música no le funcionaba, porque es que música tiene una práctica individual que tal vez el formato de planeación que le estábamos sugiriendo no aplica. Y lo mismo con salud, que tienen además toda la situación de prácticas y de rotaciones clínicas. Entonces, también crear un esquema, creo que fue una de las lecciones, crear un esquema general pero muy flexible que nos permita ir ajustando por el área, que nos permita tener mucha retroalimentación de los directores, de los decanos y de los colegas. Los profesores eran los mejores para modelarles justamente a sus colegas estas estrategias e incluso, obviamente, como hablan desde el lenguaje de la misma disciplina, funcionaba bastante bien. Ahí también retomo la parte de modelar como equipo. Como le pasó a Robert, se cayó el internet y en nuestras sesiones de acompañamiento se le cae el internet a la persona del CEDU y parte de incluso el mismo acompañamiento era mostrarles que eso le podía pasar a los profesores en la clase, porque ellos estaban angustiados que, ay, ¿qué pasa si me va el internet? ¿Qué van a pensar los estudiantes? Profe, te va a pasar, mira cómo lo solucioné yo, a mí se me cayó, pues sí, me volví a conectar y le decimos, lo siento chicos, se cayó el internet, seguimos. Entonces hasta modelarle ese tipo de estrategias en algún momento para los profesores era muy importante y nos funcionó muy bien. O sea, la forma en la que el equipo como tal se mostraba hacia los docentes. Y finalmente, yo creo que nuestra mayor lección, que creo que siempre la tenemos presente, pero que en este entorno y en esta situación se ha hecho más evidente, es que todos estamos aprendiendo. Aquí nada está dicho, nada está culminado, todos estamos en el proceso, así que tener esa actitud de apertura, de aprendizaje, de construir conjuntamente y que la educación que siempre hemos soñado y por la que trabajamos cada día sí se puede. O sea, logramos en 2 meses, 3 meses lo que soñábamos probablemente para 2, 3 años desde los profesores, desde el acompañamiento, desde los centros. Así que sí se puede, digamos, seguir construyendo esa educación, tener la disposición del aprendizaje y con todas las ganas. Creo que esa fue la mayor lección de todo este proceso. Resultamos más eficientes de lo que creíamos. Bueno, Clarita, Universidad del Rosario. Bien, yo creo, estoy súper de acuerdo con Fadia. Para nosotros una súper lección aprendida fue el tema de diversificar estrategias, entender que hay diferentes necesidades e intereses y aunque al principio esto fue formación masiva para que todos pudiéramos prepararnos, después sí ya fue empezar a mirar qué necesitaba cada tipo de profesor. Apelar a esos ejercicios de inteligencia colectiva, entender que todos no lo podemos cargar en un solo centro o en 3 centros que lideren todo porque hay profesores y estudiantes que pueden apoyar a otros, así que lo que tenemos que hacer un poco es promover esos intercambios. Otro que es importante y tiene que ver también con lo que habían hablado y es tratar de no abarcar todo. Nosotros dijimos, listo, si para nosotros todo esto es importante, al menos tratemos de no mostrarlo al tiempo porque los profesores no van a lograr incorporar todo esto. Y lo que hicimos fue plantearlo por fases. ¿Qué necesita usted en este momento para iniciar el semestre? ¿Qué necesita después en el momento de la evaluación? Como ir mostrando a medida que iban surgiendo las necesidades en el semestre, las herramientas para poder responder a eso. Y las últimas lecciones tienen que ver un poco con cómo fue cambiando nuestra filosofía con toda esta contingencia. Una es entender que la universidad es más que la infraestructura física y para todos fue súper evidente, pero fue cómo recuperar en estos entornos remotos nuestra identidad, nuestras prácticas, cómo seguir dándole nuestro sello
a esos intercambios, aunque ya no estemos en la universidad que tanto queremos. Entonces, eso ha sido un reto importante, pero también una lección aprendida de todo esto, que nos marca para mí la que es la última lección aprendida y tiene que ver en todos los instructivos que nosotros tenemos para el próximo semestre. Ponemos paciencia así en mayúsculas, porque ese ha sido nuestro mensaje desde hace unos meses para los profesores y los estudiantes. Todos aquí estamos aprendiendo, necesitamos entender que estamos en una transición y que esto no es cuestión de 2 meses y volvemos a la normalidad. Esto es algo a lo que nos tenemos que adaptar, tenemos que ser creativos y la paciencia, la comunicación y la construcción conjunta son súper importantes. Entonces, si yo pudiera resumir toda una gran lección aprendida sería eso, en cómo ser pacientes y cómo colaborar para seguir fortaleciendo lo que estamos haciendo. Muy bien, Diego, la lección aprendida para AFIT. No, yo creo que una vez más estamos muy en la línea de lo que mencionaba Fadi y lo que mencionaba Clara. Definitivamente esa claridad de que no es necesario hacerlo todo, que podemos aprovechar todas las capacidades que están distribuidas en una organización, creo que eso es importantísimo, porque a veces, digamos, pues simplemente por la forma como nos distribuimos responsabilidades y funciones al interior de una organización, de pronto desaprovechamos esa posibilidad que tenemos de apoyarnos en las capacidades latentes que hay. Creo que eso ha sido pues una lección importante. Tenemos muchas más capacidades de las que pensábamos y podemos activarlas si estamos frente a una situación en la que todos tenemos que aportar y todos tenemos que dirigirnos en la misma dirección. Creo que eso ha sido muy, muy gratificante, muy refrescante para nosotros como institución. Ahora, una tal vez no en clave tan no, la palabra no es positiva. Otra lección, otra clave es pues todo lo que tiene que ver con las certezas. Estamos en un momento de absoluta incertidumbre y se vuelve muy importante aprender cómo gestionar la incertidumbre. O sea, en este momento estamos viviendo una situación que a inicio de año, en enero de este año, hace 150 días, era inimaginable. Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos hubieran preguntado cuál iba a ser el cambio al acelerador más importante de los procesos que estábamos viviendo, ninguno de nosotros habría dicho un virus. Que llegue un virus y una pandemia planetaria es lo que nos va a permitir avanzar más rápido. Pero pasó y afecta a todos los factores que se han mencionado aquí. Factores humanos, factores emocionales, factores tecnológicos, todo de un momento a otro se activó y pues yo sí quisiera hacer un poco de lo que se mencionó ahorita también en relación con lo afortunados que somos. Creo que muchas de las instituciones que estamos representados aquí, pues tanto nuestros estudiantes como nuestras infraestructuras, nuestras actividades organizacionales estaban muy preparadas en muchos aspectos para dar estos pasos. Pero pues también creo que en esa incertidumbre hay una lección importante para nosotros y es pues que digamos no basta con atender lo que tenemos a nivel de nuestra institución, sino de seguir pensando en cómo contribuimos a lo que está ocurriendo a nivel nacional. Y en parte por eso también AFIT, al igual que Uniminuto, pues como que atendimos este llamado al plan padrino, y creo que es una cosa en donde a una escala mayor tenemos todavía muchísimo por hacer como instituciones que cuentan con estos centros y que tienen, digamos, una capacidad instalada gigante. Seguir pensando en cómo podemos organizarnos en conjunto para brindar soluciones o brindar pistas, o bueno, no soluciones, pero al menos posibilidades pertinentes, estudiadas, deliberadas, a muchísimos estudiantes, profesores, muchísimas instituciones que efectivamente necesitan apoyo, que aprecian muchísimo el apoyo que se les puede dar en iniciativas como las que mencionaba el Plan Padrino del Ministerio. Así que terminé mezclando un montón de cosas, pero creo que este asunto de gestionar la incertidumbre y de recordar que estamos todos en el mismo barco y que como pues instituciones tenemos un alcance y una posibilidad de impactar a un entorno mucho mayor, creo que allí hay todavía unas posibilidades de trabajo bien importantes.
Gracias, Diego. Y Marcus, las lecciones aprendidas, no sé, por aquí me había escrito en el chat que no nos escuchaba, no sé si ya nos esté escuchando. ¿Marcus? Sí, bueno, sí está ahí, Marcus. Bueno, las lecciones aprendidas para la Universidad El Externado de Colombia. A ver si soluciona Marcus el problema de audio. Esto pasa en todas las formaciones, en todos los webinars, en todas las conferencias. Bueno, les contaba que en un minuto de las lecciones aprendidas yo creo que es mirar cómo definitivamente la tecnología es una aliada para todos los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y siempre hay una tecnología con pedagogía. Estas lecciones aprendidas también de la formación permanente de los profesores en todo, en las tecnologías emergentes, en temas de evaluación, de didáctica, de técnicas de enseñanza. Yo creo que también ahí tenemos una gran oportunidad. Y esto me une a una pregunta que se la voy a decir a Clarita por cuestiones de tiempo. Me encantaría que todos la respondieran, pero se la voy a dejar a Clarita. Dice, nos pregunta Jaime Enríquez Cortés, ¿cuál es en su opinión sobre lo que nos espera cuando regresemos, si es que lo hacemos, al salón de clases? ¿Cómo administrar el flujo de trabajo para estudiantes y profesores cuando se ha dicho que en la virtualidad del trabajo ha aumentado? Es decir, ya se tenían tensiones sobre la carga de trabajo antes de pandemia. Clarita, por favor, y con esta cerramos. Parte del diálogo que hemos tenido con los profesores, sobre todo ahorita en el periodo intersemestral, es cómo prepararnos para esa nueva normalidad, para estas clases que van a tener un componente presencial, pero no podemos hablar de la misma presencialidad, y cómo desde el diseño tenemos que volver a esa base de cuál es la dedicación del estudiante y qué va a ser lo prioritario en eso que va a aprender, porque en estos entornos el tiempo juega un papel muy importante. Entonces, por eso estamos ahorita en una labor de acompañar, formar y acompañar a los profesores en todo el rediseño de sus cursos, teniendo como marco la modalidad que va a tener el curso el otro semestre. Nosotros vamos a tener clases presenciales, remotas y mixtas, que es la modalidad en la que tú puedes tener estudiantes sentados contigo, pero otros conectados en ese mismo espacio. Pero entonces eso requiere pensarse todo el tema pedagógico y la carga académica en esos espacios, y por eso estamos mirando como todos los talleres para que los profesores puedan dimensionar cuál sería la carga que necesitan para las actividades que realmente son prioritarias. Muy bien, pues con esta pregunta cerramos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este panel, a Fadia de la Universidad del Norte, a Clara de la Universidad del Rosario, a Marcos de la Universidad de Externado, a Diego de la Universidad de AFIT y a Robert desde Chile, un gran amigo de todos los centros de docencia de Latinoamérica, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por haber participado en este panel. Son muchas las lecciones que nos quedan, mucho lo que compartimos y estrategias que podemos llevar a nuestras universidades y convertirlas también en buenas prácticas. A todos los que se conectaron también, mil gracias. Esta grabación queda aquí en Teams, luego la dijimos y subimos a YouTube para que la puedan revivir. Un amable feliz día para todos.